A continuación, disfunciones sexuales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Disfunciones Sexuales, programa dedicado a tratar las enfermedades de la función sexual masculina y femenina con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones Sexuales. Buenos días, televidentes de Telesucesos Canal 29. Otra vez estamos con ustedes para seguir con nuestro programa de disfunciones sexuales. Yo siempre agradezco a este canal, que como todos los medios de comunicación se debería prestar para educar a la gente, para servir a la sociedad. Gracias. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Rocío Cabezas. La doctora Rocío Cabezas es una psicóloga ecuatoriana con mucha experiencia laboral en su campo, sobre todo en asesoría familiar, en la cual ha trabajado durante largo tiempo, y terapia de pareja. Por esa razón le hemos invitado por la terapia de pareja y la educación y orientación sexual. Esto es importante. Hoy día vamos a hablar sobre las causas psicológicas y un poquito de las orgánicas de las disfunciones sexuales del hombre. Y aquí en este campo tenemos una experta justamente en la parte psicológica, la doctora Rocío Cabezas. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, doctor. Pues gracias. Sí, aquí le tenemos gracias y queremos hacerle que nos llene de sus conocimientos. Bien, en primer lugar quisiera saber cuáles son las causas más importantes de la disfunción sexual de los hombres en los 5 puntos, ¿no es cierto? Falta del deseo, la falta de estimulación, la falta de excitación, en la falta del orgasmo y por fin en la falta de resolución. Doctora, por favor. Bueno, siempre que hablamos del comportamiento humano tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, que el ser humano es un individuo biopsicosociocultural. Esto va a significar pues que para que nosotros tengamos un buen desenvolvimiento, en este caso en el campo, en el área de la educación sexual, anatómicamente, fisiológicamente, nuestro organismo debe estar en buenas condiciones. Pero no solamente eso, sino también un poco cómo nosotros funcionamos en cuanto a qué pensamos, qué sentimos y cómo actuamos. Porque eso va a determinar de alguna forma, digamos, si se dan las condiciones para que el organismo funcione en una forma apropiada. Y también va de por medio nuestras relaciones sociales, porque en base a esas nosotros podemos instaurar una mayor o menor confianza en nosotros mismos también. Y finalmente, pues la parte cultural. A veces la forma como nos han instrumentado el cerebro respecto a algunas áreas de nuestra vida juegan un papel determinante también. Entonces, si nosotros queremos hablar en este caso, por ejemplo, de por qué se dan las disfunciones cuando tienen un trasfondo de tipo psicológico, estamos hablando de que es importante el revisar cómo piensa la persona, qué es lo que dispara su ansiedad y finalmente poder comprender por qué su desenvolvimiento, digamos, está no alcanzando los índices que buscarían o por qué razón podrían ellos, o más bien dicho, en qué deberían hacer los cambios para lograr una mayor satisfacción sexual. Es decir que, de acuerdo a lo que usted me ha dicho, también la educación juega un papel importante en los problemas psicológicos de las disfunciones sexuales. Porque las disfunciones sexuales, psicológicamente hablando, serían primarias y secundarias, ¿no es cierto? Cuénteme algo de las disfunciones primarias.
de cómo actúan los factores psicológicos en las disfunciones primarias. Bueno, generalmente como están conectados con una base orgánica las primarias, ¿no es cierto? Son las que están instauradas en una forma permanente, entonces obviamente para poderlas mejorar deben estar de la mano primero de la parte, digamos, biológica. Cuando esta parte se ha mejorado, entonces el soporte y el apoyo que se dé para poder cambiar un poco el chip, ¿no? O sea, ya no tengo el problema, las condiciones son diferentes y puedo disfrutar de una manera distinta. En cambio, en el otro tipo de disfunciones vamos a tener que aparecen en forma muy esporádica y sin embargo, pese a ser esporádicamente su presencia, como se habla muy poco de todo lo que tiene que ver con la vida sexual de una manera abierta, entonces las personas sacan sus propias conjeturas y una de ellas, por ejemplo, va a ser, si me pasó una vez, quiere decir que aquí en adelante me va a pasar igual, generando esto pues mucha más ansiedad. Indudablemente así es. Cuando por primera vez, por desgracia, digamos, la primera vez le fue mal, el individuo cae dentro de un estado psicológico importante que cree que siempre le va a pasar lo mismo, ¿no es cierto? En el hombre, felizmente, todos los hombres fallamos. Pero ¿cuándo fallamos? Alguna vez o esporádicamente. ¿En qué fallamos? En cualquiera de las funciones sexuales, en la erección, en la eyaculación, en la falta del deseo. Fallamos esporádicamente. Cuando fallamos ya muchas veces, quiere decir que ya hay un problema. Y este ya es un problema que puede ser secundario o primario. Claro que sí. Estoy totalmente de acuerdo con usted que para que existan las primarias necesita que exista un problema orgánico. Generalmente es un problema orgánico de nacimiento o que se ha ido instalando desde las primeras etapas de la vida del individuo, ¿no es cierto? Los problemas psicológicos de origen secundario, cuénteme, ¿cómo influyen y cuáles son esos problemas psicológicos secundarios? Estos, en cambio, están en relación, obviamente, cuando se dan situaciones que no han tenido un trasfondo orgánico y se han presentado por otras, digamos, situaciones. Hablemos, por ejemplo, la persona que está demasiado cargado de tensiones laborales, está pasando una situación muy difícil. Eso, obviamente, no le va a permitir, digamos, estar muy abierto a otro tipo de relaciones para disfrutarlas plenamente, porque su cabeza está todo el tiempo un poco orientado a esa tensión que le genera, en este caso, por ejemplo, situaciones de trabajo, de falta de recursos económicos, o a veces también puede darse, por ejemplo, porque la relación mismo de pareja no está dándose en una forma adecuada. Cuando hablamos de una forma adecuada, si yo siento al convivir con mi pareja que tengo mensajes claros que me permiten sentirme querida, respetada, valorada, yo voy a tener una buena disposición, una actitud de apertura para comunicarme, no solamente a través del habla, sino también comunicar a través de todo mi comportamiento humano, incluyendo la intimidad. Pero cuando no estoy recibiendo esto, yo empiezo a poner en juego los mecanismos de defensa, a sentir que tengo que defenderme del otro, y en esas condiciones pues no se da la situación propicia como para poder tener un acercamiento más íntimo. O sea, que, que los problemas psicológicos secundarios son muy importantes. Indudablemente creo que desde la niñez necesitan una educación. Cuéntenos desde la parte de vista educacional, que justamente esa es la parte más interesante, que usted la maneja muy bien, la educación y orientación. Entonces, los problemas psicológicos secundarios, ¿cómo se desarrollan sin una educación adecuada? Bueno, la educación adecuada significa para un niño, por ejemplo, el compartir su día a día con padres que viven en forma plena su vida, incluyendo obviamente la relación también esta de intimidad, porque entonces van a asumir actitudes mucho más serenas y orientativas hacia el niño. ¿Qué va a significar? Que si bien los padres tienen un dormitorio que comparte, donde los dos tienen una vida privada, ven que eso va de la mano de una convivencia armónica durante el día. La familia. Entonces dan de esa forma una orientación adecuada al hijo. Además también, cuando aparecen en los niños ciertos comportamientos propios de las etapas que estén atravesando, por ejemplo, en los niños pequeñitos,
en esta exploración que hacen, porque obviamente las manos son medios de exploración, llegan a tocar partes sensibles de su cuerpo y al tocar estas partes, si la sensación fue grata, van a querer repetirla. Así es como encontramos a niños que a veces han estado expuestos mucho tiempo, vamos a suponer, a la televisión, pero sin compañía de otra persona, están solos observando, y en ese observar empiezan a explorar su cuerpo, a tocar algunas partes del cuerpo y llegan a tocar sus genitales y sienten que hay una sensación especial ahí, y eso puede darse a repetición. Entonces, si los padres no manejan su sexualidad con serenidad, es muy posible que reaccionen ante ese comportamiento de una manera punitiva contra el niño, diciéndole que le van a castigar, que eso es feo, que eso es sucio, que eso no se hace. Entonces, ¿qué pasa dentro del niño? Que empieza a sentir un poco como que su cuerpo tiene partes que son, digamos, que tienen un visto bueno del adulto, y hay otras partes que no están dentro de eso. Entonces aprende a rechazar su propio cuerpo, y esto va a la larga, digamos, a crear cierta desorientación en cuanto a cómo asumir la vida íntima en el momento en que la persona sea ya un adulto. Quiere decir que indudablemente la educación sexual es importante, la educación sexual de los padres. Exactamente. Porque si no, los padres no actúan adecuadamente, generalmente se debe a que no han tenido una previa educación. Así es. ¿No es cierto? Tienen todavía conceptos antiguos, conceptos tal vez religiosos, o conceptos de amistades que son errados y que indudablemente no saben educar a sus hijos. ¿Cómo usted cree que se debería educar a los padres o a los futuros padres para que ayuden a sus hijos justamente para que no se establezca un problema psicológico, secundario, sexual en los niños? Bueno, si partimos del principio de que nadie da lo que no tiene, nosotros no podemos orientar a los hijos para que vivan una vida plena si nosotros primero no alcanzamos esa vida plena. Entonces, en las charlas con padres uno siempre se les invita un poco a esto, ¿no? El profundo amor que tenemos por los hijos nos hace una invitación a empezar el trabajo aquí, en uno mismo. Si mejoramos la relación de nosotros mismos con nuestro yo físico, con nuestro yo emocional, y podemos tener una mejor relación en pareja, pues vamos a tener más herramientas que nos ayuden a demostrar a los niños cómo vivir de una forma plena, aceptándose plenamente y siendo responsables con el propio cuerpo. Entonces vamos a facilitar procesos, pero si los padres, digamos, a veces tenemos la idea, ¿no?, de que el hecho de ser padre es algo netamente, en cierta forma, instintivo, viene de per se. Dicen muchas personas, a mí nadie me va a enseñar a ser padre. O sea, no es el hecho biológico el que hay que enseñarle de la reproducción, ¿no? Es cierto que va unido también una fase instintiva, pero el proceso de la crianza implica el estar preparado, el reconocer los errores de crianza que uno ha tenido en la vida de uno, no para juzgar a los padres ni para reclamarlos, sino para, una vez identificados, hacer los cambios en esos conceptos en la cabeza de uno para poder tener una respuesta emocional diferente ante ello y por ende una actitud más apropiada. Indudablemente, totalmente de acuerdo, doctorita. Si es que no tiene uno, no puede dar lo que no tiene. Indudablemente hay que primero educarse. Pero la educación no solo sexual, no solo comienza en el hogar, continúa en las edades primarias, digamos así, de la vida del niño, en la escuela. Y antes de la escuela, en el kindergarten, en fin. Cuénteme, ahí también los profesores deben estar educados, ¿no es cierto? Claro que es así. Los profesores deben, igualmente, como son adultos que hacen un proceso de acompañamiento en el desarrollo del niño, deben cumplir el mismo requisito de primero ser efectivos con sus propias vidas. Entonces serán mejores referentes para poder orientar a los niños. Además, ya en la relación interpersonal de los niños, cuando están en contacto con sus pares, van aprendiendo habilidades sociales que también van a tener un efecto importante ya en la vida íntima del niño. Porque la persona que crece, por ejemplo, viviendo siempre a la defensiva, mirando en cada uno un enemigo en potencia, creyendo que todos le quieren lastimar, esa forma de pensar contamina toda su forma de entender el mundo.
Y cuando llegue a la vida de pareja también va a pensar que tiene que defenderse. Por eso hay criterios de aquellos, por ejemplo, que dicen: a la persona que tengo al lado no le puedo dar, o a mi compañera de vida o compañero de vida, no le puedo dar seguridad del cariño que yo tengo. Porque el rato que yo le doy esa seguridad, esa persona va a asumir una actitud, digamos, un poco de muy crecido, en fin, y va a menospreciar realmente lo que yo estoy dando. Entonces, toda esa serie de mensajes equivocados solamente nos están manifestando que debemos revisar nuestras habilidades sociales, la manera como nos relacionamos con los demás. Porque, como digo, serán facilitadores del proceso de una relación plena a posterior. ¿Cuáles serían las recomendaciones suyas como educadora y orientadora en este problema de la sexualidad para los profesores, más aún todavía para ya más altos niveles dentro del Ministerio de Educación, dentro del gobierno nuestro, dentro de los gobiernos seccionales? ¿Cuáles serían, usted que tiene mucha experiencia en la orientación y en la educación sexual, cuáles son las recomendaciones que usted daría? Bueno, desde el Ministerio de Educación ha habido esta preocupación y obviamente cada equipo humano que llega y tiene una lectura diferente, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, promocionaban la apertura de las instituciones para buscar profesionales que estén más calificados al respecto para que puedan orientar, pero esa puerta abierta también dio oportunidad a que no se haga una adecuada selección de las personas que iban, y un poco el modo de orientar empezó a crear mucha angustia en los padres, ¿no? Porque no estaban preparados para que sus hijos lleguen a hacer comentarios de cómo les dieron cierta información. Consideraron que estaban más bien exacerbando la curiosidad sexual y estaban empujando a los chicos a que se inicien a una práctica sexual antes de estar emocionalmente preparados. Entonces, sí es conveniente. Ahora, por ejemplo, el Ministerio no solamente ha elaborado una guía más o menos en la que, el docente debe conocer cómo debe abordar, o la institución educativa debe conocer cómo debe abordar a través de los departamentos de orientación la educación sexual de los chicos, sino que también se va trabajando con los padres, se les va explicando a los padres qué se va a enseñar, por qué se va a enseñar de esa manera, y los niños deben sentir que existe un discurso coherente entre la escuela y la casa. Entonces se van reforzando los conceptos, pero si en la casa me dicen algo, en la escuela me dicen algo que pone los pelos de punta a mis padres en la casa, entonces yo empiezo a decir que acá no hay cómo hablar de esto, y empiezo a tener yo información que al no comunicar mis inquietudes sobre ese tema, o las encuentro respuesta donde menos debo, o dejo que mi imaginación vuele y no siempre me lleva a respuestas adecuadas. O sea que es indispensable la relación padres de familia con educadores. Indispensable. Y no solo una relación, digamos, de dinero, de costos de educación, sino más bien... O de notas, que suele ser. O de notas, exactamente, sí. Uh-huh. Sino más bien una relación de conceptos, de aprendizaje. ¿Cómo cree usted que se podría limar estas asperezas que existen? Porque no es necesario que solo exista un profesor de educación sexual, sino que todos los profesores tengan una educación sexual que puedan compartir cualquier momento a sus alumnos. ¿Usted está de acuerdo con esto? ¿Y sí, cómo? La verdad es que, por ejemplo, ¿qué es lo que lleva muchas veces a los padres a la selección de la institución educativa, ¿no? Es el tratar de identificar cuál es la institución donde enseñan más, con el objetivo de que el día de mañana los chicos tengan una buena base de conocimientos que les permita acceder a una más amplia oferta profesional. Y luego con esa oferta profesional van a tener la posibilidad de una buena ubicación laboral que les permita un buen acceso económico. Pero nada de eso garantiza una realización plena del ser humano. Entonces, si tomamos en cuenta esto, vamos a poner más atención el momento en que elegimos la institución educativa, cuáles son los criterios que tiene la institución, cuáles son las prioridades, y también demostrar que nuestro interés es una formación integral de nuestro hijo, no simplemente
Cuánto sabes, tanto vales. No es esa la situación, sino es cómo todos los conocimientos contribuyen a hacer de nosotros mejores seres humanos. Entonces, el momento en que se da esto, la ganancia es total. Claro. No es simplemente una ganancia parcial cognitiva, sino integral. Y eso es lo que debemos lograr entre padres e hijos. Como digo, los padres buscando la institución educativa cuyo criterio de formación se ajuste al criterio que uno tiene también de formación del hijo. O sea, visualizo a mi hijo como quiero que salga de esa institución y veo si todo el recurso humano que tiene la institución se ajusta, es coherente con ello. Por eso va de la mano también la formación de los docentes. Definitivamente de acuerdo en todo, doctorita, porque no es lo mismo instruirse que educarse, ¿no es cierto? Entonces, tal vez los padres, como usted dice, buscan para sus hijos un mejor futuro, pero el mejor futuro está pensado desde el punto de la instrucción, pero no de la educación. ¿Cuáles serían unos parámetros para unir estos dos factores de instrucción y educación? El momento en que nosotros vemos que el acercamiento al conocimiento va de la mano también del desarrollo de habilidades sociales, de la vinculación o la motivación que tiene el chico, no solamente de pensar en sí mismo, sino un compromiso social que va desarrollando. Todo eso nos está diciendo que nosotros estamos formando a un ser humano que luego va a actuar en esa sociedad, no buscando respuestas individuales solamente para sí mismo, sino también asumirá un compromiso social porque somos como células dentro de un organismo. Si una célula decide hacer un buen trabajo, transfiere una información sana, pero cuando una célula no hace un buen trabajo, tiene un efecto multiplicador negativo. Entonces, el compromiso es generar esas células sanas para que aporten a la sociedad. ¿Cómo las vemos? En la actitud del joven, en lo que hace, en la forma como, digamos, las opiniones que tiene, las decisiones que toma, cómo maneja su vida afectiva y emocional. Todo eso son indicadores de cuán efectiva está siendo la educación que estamos brindando en forma mancomunada, tanto la casa como también la institución educativa. Indudablemente, así es, así es. Yo estoy pensando que hay también otro factor importante, ya no solo, porque desgraciadamente la falta de educación sexual no solo es a nivel de padres y de profesores de primaria, también es de profesores de secundaria, universitarios, en fin. ¿Usted está de acuerdo con esto? Claro que sí. Ahora, mientras menor es un niño, más vulnerable es a las actitudes del adulto. Mientras más adulto es, uno puede ser más analítico y puede dejarse impactar menos. Por ejemplo, si yo tengo un profesor universitario que emite opiniones que no van a facilitar una vida sexual plena, yo ya puedo mirar un poco desde su opinión, ¿no? Y no apropiarme de su opinión. Y discutir en cambio, también, ¿no? ¿Cierto? Obviamente, yo puedo argumentar, expresar mis ideas, decir por qué discrepo. El niño no, el niño lo asume pleno. Por eso es que muchas veces los padres dicen cuando los niños están en la etapa de la escuela, ¿no?, que lo que dice la maestra en la escuela es sagrado, porque si la maestra le dijo, por desgracia, que tal palabra se escribe con tal letra y uno es consciente de que hubo un error ahí, no hay manera de que el chico modifique eso si no es la propia maestra la que asume y dice, sí, me equivoqué en esto y esto va así. Entonces, mientras menor es la persona, más sensible, más vulnerable se vuelve, porque no tiene a cargo, digamos, toda su capacidad de raciocinio y esa instrumentación de conocimientos que le permitan ser más selectivo en lo que escucha y lo que se apropia. Desgraciadamente, justamente de los niños, de ese desconocimiento, han abusado muchos educadores. Así es. Y estamos viviendo una etapa tremenda de agresión sexual a los niños, ¿no es cierto? Una agresión que ha sido muy importante. Muchas gracias, doctorita. Hemos gozado de sus conocimientos, hemos aprendido mucho. Esperamos tenerle acá más frecuente. Creo que la próxima vez, distinguidos televidentes, vamos a conversar acerca de la anatomía y de la función sexual de la mujer. Y posiblemente después de esto invitaremos a la doctora Rocío Cabezas para que nos acompañe
otra vez con sus buenos consejos psicológicos para las mujeres ahora. Encantado, porque estos eran doctor. sobre todo para los hombres. Muchas gracias, nos estaremos viendo el próximo viernes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Disfunciones Sexuales, programa dedicado a tratar las enfermedades de la función sexual masculina y femenina con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones Sexuales.